Buenos días, Cobra, muy buenos días a todo el equipo, un saludo a toda la audiencia de la radio, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, usted es una persona que viene de la política, que ha estado mucho tiempo también haciendo política, estamos en una etapa política también, y como que vamos a empezar un poquito hablando con usted este tema, ¿no? Haciendo un análisis, porque ya vamos a 2 días de que se han presentado una lista para una elección para diputados provinciales, y como que ayer a las primeras 12 horas ya empezaron los líos. ¿Cómo lo ve usted, una persona que trabaja en la política, a lo que está pasando hoy por hoy? No tan solo esta elección, sino también por ahí estas opiniones de la gente que dicen basta de la vieja política, hola a las caras nuevas, pero queremos que estas caras nuevas, que no las conocemos, no sabemos qué nos va a pasar. Hay gente también que está un poco descreída de la política con lo que está pasando. ¿Cómo lo ve usted, si tiene que hacer un análisis? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que lo objetivo en Capital, tener 17 listas, y de que de esas 17 listas haya 12, por lo menos 12, que tienen componentes de origen peronista en su integración, muestra a las claras, como primer dato, que aquella proclamada búsqueda de la unidad que en su momento esbozó el propio gobernador Sergio Casas o la autoridad partidaria, no se dio. Un fracaso de la conducción del Partido Justicialista en los dispositivos necesarios para llegar a un consenso. No para hacer una lista única, pero sí para empezar a generar un consenso en torno a determinadas políticas, a cuestiones que tienen que ver con el gobierno, que tienen que ver con la marcha partidaria, que prácticamente no existe. Y lo objetivo, insisto en esto, como síntesis, como primer dato, la proclamada unidad fracasó a la luz de la cantidad de listas con componentes peronistas que se han presentado. Mucho tiene que ver también, y esto vamos a hacer un ida y vuelta muchas veces en lo que va a esta charla, porque muchas veces lo que pasa en una provincia tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional con algunos candidatos. Sí. Y si tenemos que hacer un análisis a nivel nacional, ¿cómo ve usted hoy por hoy la política a nivel nacional y sobre todo cómo ve al país? Bueno, lo más grave que veo en este momento es que, sin lugar a dudas, la política neoliberal de ajuste del gobierno nacional ha pegado muy fuerte en los sectores más postergados, que son los que más cerca, de los que más cerca estamos como Movimiento Evita en el orden nacional y acá también. Para darlo con ejemplos claros que la gente, muchos de los que nos están viendo, conocen en carne propia de lo que estoy hablando. Nosotros desde el año pasado empezamos con la instrumentación de merenderos en la capital y en todo el país. En su momento fueron 600 en una primera etapa, ya hay casi 2000 merenderos solo en nuestra organización. Y esto no es bueno. Esto es una necesidad asistencial que muestra a las claras que no estamos bien. Y anoche justamente recibía un par de mensajes de acá mismo, merenderos nuestros del barrio y las Malvinas y otros lugares más, en donde la cantidad de niños se va incrementando, donde ya cada día hay más gente que está requiriendo lo más imprescindible, lo más elemental, que es el acceso a la comida. Este es un dato fundamental, yo diría que es el más grave, el que más cerca tiene la gente para corroborar lo que estoy diciendo. Después hay otras cosas muy graves también, la bicicleta financiera, el endeudamiento, la falta de inversiones genuinas y lo que está pasando en prácticamente todo el país. Una caída muy brusca del consumo que ha afectado prácticamente todos los niveles de la actividad económica y del que a 1 año y medio prácticamente de inicio de la gestión de Mauricio Macri no está la luz al final del túnel en el que anunciaba algunos funcionarios del gobierno nacional. Con el tema de los merenderos, bueno, nosotros obviamente tenemos mucho acceso al ser un medio muy social donde nos enteramos que no tan solo crece el número de niños que van a estos merenderos, sino que el número de merenderos, porque claro, por cada barrio, antes podíamos ver uno o distintos, veíamos uno por cada zona. Bueno, ahora parece, o al parecer hay varios por cada barrio también. Eso está sucediendo, también denota la falta de previsibilidad de nuestra propia acción, ¿no? de nuestro propio gobierno de la provincia en algunos aspectos. Se va encadenando todo eso. Indudablemente las cuestiones macroeconómicas, que son las que dependen de la nación, son las más severas, son las más fuertes, son las más profundas. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver también con la gestión local, la gestión de los municipios o la gestión de la provincia, que también, de acuerdo a la provincia donde uno mira, donde uno analiza o donde uno conoce, son diversas y hay responsabilidades locales también. Pero lo más significativo está siendo eso, ¿no? Me parece que muchos sectores gravemente afectados, acá por ejemplo, en todos lados, pero uno habla de lo que conoce, ¿no? El comercio.
mucha gente que denosta habitualmente los programas y los planes asistenciales y se queja de la gente que cobra programas, hoy está corroborando que la actividad comercial que tenía su negocio de venta de indumentaria o de juguetes tenía que ver con esa gente la totalidad de su sueldo, la totalidad de su ingreso lo vuelca inmediatamente al consumo. Como eso se cayó en términos de capacidad adquisitiva, se ha notado de manera tremenda. El comercio nuestro está golpeado. Y acá viene una reflexión tratando de ser siempre sintético en la respuesta. Cuando se ajusta al comercio, el comerciante ¿dónde ajusta? En el precio y en el salario del trabajador. Si tiene un trabajador precario, si tiene 3 empleados, se queda con 2 o se queda con 1. Y eso se está notando en la gran mayoría de los comercios locales. O directamente cierra, porque hay muchos que están cerrando. O cierra, si a eso vos le agregás el aumento sideral de la tarifa energética de comercios grandes nuestros que pasaron de 800.000 pesos a 3 millones en la factura de la luz, indudablemente la situación es grave. Y en función de eso hay que tomar también algunas cuestiones que tienen que ver con la política, es decir, la búsqueda de la unidad de los sectores que queremos que a la sociedad le vaya bien. Tenemos que hacer esfuerzos muy grandes de poner ambiciones muchas veces lógicas, buscar los consensos de unidad, porque en democracia la manera más legítima, más transparente que el sistema nos permite es modificar las políticas en base al voto de la gente, convencerle a la gente de que vote en determinado sentido para que el gobierno frene el ajuste, redireccione, en definitiva, procurar que cambie sus políticas, sobre todo en la inminencia de una elección de medio término, como es la de este año, en donde no se va a elegir un presidente ni un gobernador, pero donde la gente tiene la oportunidad de mandar señales muy claras de lo que quiere y también sobre lo que no está de acuerdo. Usted dijo una palabra que se ha usado mucho en este camino a las elecciones y que se hizo ver que no existió en el momento de la presentación de la lista, que es unidad, sobre todo en el Partido Justicialista, porque se hablaba de unidad, después empezaron a pelearse, después empezaron a dividirse y ahora quedó así. Y por eso de lo nacional y de lo provincial que me estaba hablando usted recién lo meto en la política provincial y con este tema de las elecciones y sobre todo esta palabra, sí. Unidad en el Partido Justicialista. Bueno, yo creo que está en su fase terminal una metodología, ¿no?, de construcción política en base al autoritarismo. Una concepción, a mi modo de ver, equivocada de un peronismo que procura alinear a la dirigencia, a los medios de comunicación, a los periodistas, en base a coacción, en base a la amenaza, en base al apriete, y yo creo que eso está en su fase terminal, ¿no? Y otra cosa muy importante es que la unidad, y esto no lo estoy inventando yo, estoy tratando sobre todo de reflejar el pensamiento de alguien que sabía mucho de esto, que es Juan Domingo Perón. La unidad no es una declamación, es una construcción. Cuando uno escucha que un dirigente importante dice quiero la unidad, pero no hace nada por ella, en realidad no quiere la unidad. Porque la unidad significa diálogo, significa hablar, significa ver qué quiere el otro sector, qué pretensiones tiene, qué expectativas lógicas, qué está demandando determinado sector de la sociedad. Y en función de eso procurar la unidad, que nunca se va a dar solamente reducida a las candidaturas. Porque si la dejamos, si no hay diálogo, lo que queda es la discusión de cargos. Y cuando los cargos son 2 o 3, no hay ningún margen para eso. Por eso tenemos 12 listas. Ahora, si la conducción partidaria y la conducción de gobierno se tomara el trabajo de hablar con la dirigencia, de mensurar las expectativas de cada sector, yo les puedo asegurar que tendríamos una sola lista o 2. Si el partido funcionara y habilitáramos un mecanismo para que por internas se votaran las autoridades partidarias en su momento y se votara también a los candidatos dentro de una interna partidaria que seleccione en modo democrático a quienes tienen que ser, nosotros avanzaríamos a la unidad. Pero insisto con este concepto, la unidad se construye, no se declama. Y lo que ha sucedido hasta acá es que solamente se ha declamado. Y hay otro concepto grave, que es muy importante tomarlo en cuenta. En los últimos tiempos, ha pasado en el orden nacional, me hago cargo de esto, no estoy echándole las culpas personales a nadie en particular, sino describiendo situaciones y criticándolas, se ha institucionalizado el concepto de el proyecto. El proyecto ha pasado a ser un concepto superior al partido, al movimiento y al peronismo.
Si vos no estás en el determinado proyecto, no existís. No tenés derechos, no tenés lugares. ¿Y qué es el proyecto? Cuando vos lo rascás, cuando vos decís, bueno, ¿y cuál es el proyecto? No hay nada. En definitiva, es una entelequia, un subterfugio. Es el proyecto que se puede sintetizar en decir, tenés que subordinarse a tal jefatura. Si no estás con fulano o sutano, no estás en el proyecto. Y ese proyecto vos lo tenés que aceptar sin matices. No tenés derecho a observarlo, no tenés derecho a criticarlo. Entonces, en esa concepción equivocada del proyecto, que siempre termina en un anclaje individual y personal, nosotros nos dejamos ir gran parte de las posibilidades de construir la unidad. O sea que seguir un proyecto no sería seguir un pensamiento, sino una persona. El proyecto debiera ser ideas. El proyecto debieran ser conceptos, debieran líneas de acción, porque las personas todas somos falibles, todas nos equivocamos. Por eso es importante que la política sea la disputa de ideas. Ahora, cuando no hay ámbitos para eso, ¿por qué esto que estamos hablando acá debiera hablarse también en los partidos políticos? Ahora, cuando la dirigencia no puede expresarse, cuando no hay partidos abiertos, cuando no hay convocatorias para decir lo que uno piensa, sin represión, sin reprimenda, porque ese es otro tema, ¿me entiendes? Entonces hay temor porque se concentra, hay una pérdida de valores republicanos y democráticos, porque no hay debate. La democracia no es solo votar cada tanto, la democracia también es aceptar que hay pensamientos y dirigentes en todo caso que a veces pueden representar no mayorías, pueden representar parcialidades, pero que deben ser respetadas. Yo creo que de eso se trata, eso es lo que ha perdido como norte el peronismo y ha dejado de leer a Perón. Perón enseñaba algo que es clave. Conducir no es mandar, conducir es persuadir. ¿Y sabe cómo se persuade? Únicamente hablando. Si usted no habla con la gente, si usted no habla con la dirigencia, no puede convencer, no puede persuadir. Y si no puede persuadir, ¿qué tiene que hacer? Impone. Este tiene que estar o esta tiene que estar porque este es del proyecto y esta no. Porque este es más confiable o esto no. Porque este está subordinado o este no. Esto nos viene haciendo daño y yo creo que llevamos de esta manera, con estas conductas, al peronismo a una nueva derrota, que no sería grave en términos democráticos si no pusiéramos en riesgo también, como ha pasado en el orden nacional, del empleo, el trabajo y el salario de muchos trabajadores públicos y privados en la provincia. Hay mucho pensamiento en la calle, a través de mensajes de texto, a través de llamados también, Cacho, que justamente habla de esto. Dice, si no se pueden poner de acuerdo ellos en armar una lista o hay discusiones y ya se comienzan a pelear como partido, ¿qué futuro vamos a tener nosotros como gente si ellos se viven peleando? Es cierto, la imagen que damos es pésima, es mala. Nosotros somos los responsables, todos los dirigentes que estamos en la política, unos más, otros menos. De acuerdo al nivel que vos ocupes, es tu responsabilidad. No es la misma la responsabilidad de un afiliado que la del presidente de un partido. Pero todos, nosotros tenemos que hacernos cargo, porque siempre decimos estas cosas, o en la gran mayoría de las oportunidades, cuando nos toca quedar afuera. Nos lo planteamos en los momentos, che, ¿por qué nos juntamos y hacemos esto? Todos especulamos con que ese mismo proyecto en algún momento nos da respuesta o nos contiene. Este es como el verso, aquella famosa frase, esos versos de Bertolt Brecht. Primero vinieron por los judíos, como yo no lo era, no me preocupé. Claro. Después cuando llegan por nosotros, porque creo que es el momento, que estamos a tiempo, porque hay una generación en el peronismo que comprende perfectamente que lo nuevo y lo viejo no son códigos, no son conceptos de la política, son conceptos del marketing. Lo de la política es lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe o lo que no se debe de acuerdo a las expectativas y a lo que uno pretende representar, a la gente que uno pretende representar, al sector social que uno cree que le debe responder. Lo bueno y lo malo son los conceptos sobre los cuales tenemos que discutir, porque también hay que decir que muchas de estas cosas que pueden parecer que las estamos imputando solamente a alguien en particular o a la provincia, también se dan en los municipios.